PowerPoint donde están los nombres de las clases que vimos y lo que estudiamos de cada de ellos. Y ahí ustedes me irán diciendo, ¿no es cierto?, si tienen alguna duda o algo, ya. La verdad es que a esta altura ver cómo puede ser un resumen, una guía de preguntas, es medio complejo. Ya, voy a compartir el Power. Vamos. A lo mejor ahí se escucha un poquito mejor. Ya. Bueno, les recuerdo que hoy es la prueba, ya, así que está ya asignada la prueba para aquellos que la quieran dar. No es para que se salgan y dejen aquí la clase botada, no, no es la idea, pero ya está asignada la prueba para que la puedan rendir. Ya. Así que, pequeño repasito, el objetivo, ¿no es cierto?, aclarar las dudas de los aspectos principales de los temas considerados en la prueba, ¿ya? Y bueno, una de las clases, nosotros vimos lo que era la consecuencia de los 2 grados Celsius. ¿Alguien recuerda que hacía referencia a esto de las consecuencias de los 2 grados Celsius? A ver, ¿qué me podría decir? ¿A qué hacía referencia esta clase? ¿Qué es lo que vimos más o menos acá? ¿De qué hablamos? Bueno, hay un mini punteo sacado también de cuando yo pregunto o resumo lo que digo. Bueno, nosotros hablamos esta vez, ¿no es cierto?, de las emisiones del dióxido de carbono. ¿Ya? Y las emisiones del dióxido de carbono, ¿no es cierto?, decíamos que habían aumentado estas emisiones y eso traía, ¿no es cierto?, como consecuencia un aumento de la concentración, por ejemplo, en el aire y, por lo tanto, un aumento de la temperatura. Y veíamos también, ¿no es cierto?, que a nivel internacional, ¿no es cierto?, todas estas organizaciones que están trabajando en relación al cambio climático, ¿ya? Se habían planteado una serie de tareas, por decirlo de una manera muy sencilla, para intentar, ¿no es cierto?, que la temperatura no aumentara más allá de 1,5 grados, ¿ya? De hecho, está sobrepasando, ¿no es cierto?, el grado ya, y eso ya ha traído una serie de fenómenos adversos, ¿no es cierto?, al planeta. Si llegaran, ¿no es cierto?, a pasar sobrepasar o llegar a los 2 grados Celsius, que para nosotros, ¿no es cierto?, medio grado o 0,7 décimas de grado, pareciera que no es nada, ¿no es cierto?, en relación a la temperatura del planeta. Pero realmente tiene grandes consecuencias. Y nosotros vimos, ¿no es cierto?, que aumentara, ¿no es cierto?, a 1,5 grados todas las consecuencias que podría acarrear, ¿no es cierto? Desaparición de especies, desaparición, por ejemplo, de los arrecifes de coral, que son ecosistemas súper importantes, ¿no es cierto? Desaparición de muchos insectos, por ejemplo. Entonces, derretimiento, ¿no es cierto?, de glaciares, pero en cantidades importantes, aumentada la sequía. Entonces, realmente tendría grandes consecuencias que hubiese un aumento de la temperatura de 1,5 grados y más aún, ¿no es cierto?, a 2 grados Celsius. Ahora, veíamos también en esa oportunidad que de acuerdo a gráficos que se mostraban, ¿no es cierto?, la tendencia es que vaya en aumento. Si bien, ¿no es cierto?, se ha logrado que puedan disminuir las emisiones de CO2, pero no es suficiente, ¿ya? No es suficiente como medida para impedir el aumento de la temperatura, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, eso fue más o menos la clase que nosotros tuvimos en esa oportunidad. Bueno, luego hablamos de dónde está parado Chile. Esa es la pregunta. O sea, en relación al cambio climático, ¿no es cierto?
¿dónde estamos ubicados? ¿Cómo estamos ubicados? ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos? Estamos muy afectados. Bueno, y aquí es donde, ¿no es cierto?, nosotros vimos que se mencionaba, y de antes, ¿no es cierto?, que se planteaba que Chile era un país vulnerable al cambio climático. Entonces, ahí aclaramos lo que quería decir que fuese, ¿no es cierto?, un país vulnerable. ¿Alguien podría recordarme, ¿no es cierto?, a qué se refería con que fuéramos o estuviésemos catalogados como un país vulnerable? ¿Alguien me podría decir? Bueno, estas organizaciones, ¿no es cierto?, como el Acuerdo Marco, como las COP, etcétera, ¿no es cierto?, el Acuerdo de Kioto, etcétera, eh, han establecido especies de ranking en relación eh, a la susceptibilidad que tienen, ¿no es cierto?, los países frente al cambio climático, estos impactos que tiene el cambio climático. ¿No es cierto? Y viene una especie de ranking donde se plantean puntos, ¿no es cierto?, frente a los cuales los países pueden ser más o menos débiles. Y en el caso de Chile, ¿no es cierto?, de estos 9 puntos, Chile se veía débil frente a 7 puntos o criterios que se habían considerado en este ranking. Por lo tanto, al existir, ¿no es cierto?, estos 7 puntos que tenemos como, para decirlo de alguna manera, como debilidad, susceptibilidad, ¿no es cierto?, somos un país muy vulnerable frente al cambio climático. ¿Ya? Bueno, ahora, vimos, ¿no es cierto?, que Chile había participado en varios acuerdos, así como tantos otros países también, y también había adquirido algunos compromisos, ¿no es cierto?, como por ejemplo, colaborar con disminuir las emisiones de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases, ¿no es cierto?, de efecto invernadero. Ahora, no debemos olvidar que esto, digamos, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono, es, ¿no es cierto?, la quema de combustibles fósiles. Por lo tanto, el que Chile se comprometa a disminuir las emisiones, ¿no es cierto?, significa utilizar otro tipo de recursos energéticos o energía limpia, como se le llama, para poder disminuir los gases de efecto invernadero. Ahora, bueno, de ahí, ¿no es cierto?, que aparece, ¿no es cierto?, el otro concepto, el que nosotros estuvimos tratando, que hemos conocido un poquito y del cual tenía que realizar el trabajo, que era lo que era la mitigación, ¿no es cierto? Y junto con eso, además de hablar de mitigación, se habla de adaptación al cambio climático. Ya no es solamente mitigación, sino que si hablamos de mitigación tenemos que hablar también de adaptación. Y junto con eso, ¿no es cierto?, también considerar lo que era la vulnerabilidad y también, ¿no es cierto?, lo que hablaban de la resiliencia. Me cuesta esa palabra, ¿ya? Entonces, bueno, pero acá en esta parte, ¿no es cierto?, hablamos acerca de lo que era la mitigación. A ver, ¿quién me podría decir a qué se refería la mitigación o medidas de mitigación? Bueno, la mitigación, ¿no es cierto?, tenía que ver con, de alguna manera, enfrentar las causas, ¿no es cierto?, de las causas del cambio climático, ¿ya? Atacar esas causas, por ejemplo. De esta manera, ¿no es cierto?, se podría intentar reducir, ¿no es cierto?, de alguna manera los impactos que está teniendo el cambio climático, ¿ya? Bueno, otra de las clases, ¿no es cierto?, vimos como en la segunda parte, y ahí hablamos, recordamos a lo que se refería a la mitigación,
¿no es cierto? Y estas medidas que tienen que ver con atacar las causas, ¿no es cierto?, del cambio climático, como el hecho, ¿no es cierto?, de las, por ejemplo, emisiones de dióxido de carbono, ¿ya? Y ahí estuvimos hablando, ¿no es cierto?, del concepto de la huella de carbono. Entonces, en toda actividad que nosotros desarrollemos, ¿no es cierto?, vamos a dejar lo que llamamos una huella de carbono, o sea, una evidencia, ¿no es cierto?, de que de alguna manera, o directo o indirectamente, se ha hecho uso, ¿no es cierto?, de estos gases que pueden contribuir con el calentamiento global, ¿ya? Entonces, por ahí aparecía, ¿no es cierto?, porque es importante que a distintos niveles se conozca, ¿no es cierto?, la huella de carbono que nosotros vamos dejando, o que deja una industria, una empresa, una institución, la que sea. Si yo, no sé, pues voy a comprar a la farmacia, ¿no es cierto?, eso trae consigo una huella de carbono. Si yo voy al supermercado, si yo, no sé, pues, llego a arreglar el auto, todo trae consigo, ¿no es cierto?, el dejar lo que sería una huella de carbono. Por lo tanto, es importante que nosotros lleguemos a, primero, a entender a qué se refiere la huella de carbono. Segundo, entender la importancia que tiene conocer esta huella de carbono que uno deja en todo lo que hace, ¿no es cierto?, y deja de hacer también, ¿ya? Entonces, si bien a lo mejor no sabe cómo calcularla, pero sí tener una idea de que cada vez que yo, por ejemplo, compro algo, consumo algo, utilizo algo, estoy dejando una huella de carbono, ¿ya? Que la huella de carbono no va a ser igual si yo voy a comprar a la farmacia en bicicleta o a pie que si voy en micro o en auto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, bueno, hay una serie de medidas, ¿no es cierto?, que existen y algunas de las cuales se mencionaron como para, ¿no es cierto?, reducir esto que llamamos la huella de carbono, ¿ya? Y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con estas acciones de mitigación, de poder de alguna manera disminuir, hacer desaparecer, ¿no es cierto?, estas causas del cambio climático. Bueno, y en la otra clase, ¿no es cierto?, hablamos acerca de la adaptación al cambio climático, que bien dijimos que estaba muy estrechamente relacionado lo que era la mitigación y la adaptación al cambio climático, ¿ya? Bueno, y ahí recordamos, ¿no es cierto?, para poder insistir en lo que era esto de la adaptación al cambio climático, que, bueno, el cambio climático es un hecho y que el principal responsable de este es el hombre, ¿ya? Porque hemos repetido en otras oportunidades, ¿no es cierto?, que si bien el cambio climático no es un fenómeno de nuestro tiempo, siempre ha existido, ¿no es cierto?, eso de que la Tierra, decíamos, se caliente o se enfríe, ha ocurrido cada ciertos periodos de tiempo, pero periodos de tiempo, ¿no es cierto?, que son más bien largos. En cambio, lo que estamos sufriendo ahora, lo hemos dicho también, ¿no es cierto?, ha ocurrido en pequeños periodos de tiempo. O sea, todo está ocurriendo muy aceleradamente y estos cambios que son, ¿no es cierto?, que van a significar daño finalmente, ¿no es cierto?, en el planeta, okay, ya están significando daño, ¿no es cierto?, están ocurriendo en un periodo de tiempo muy breve, ¿ya? Y fenómenos que esperábamos que ocurrieran en 50, 60, más años, ya los estamos observando. Eso lo hemos repetido en esta oportunidad, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la adaptación al cambio climático, nos referíamos a el hecho de ajustar nuestra vida, ¿no es cierto?, a, a lo que ya existe. Si bien no podemos hacer desaparecer todos los daños que hay, ¿no es cierto?, los efectos por la forma que tenemos, ¿no es cierto?, de vivir, pero de alguna manera nosotros podemos ir adaptándonos y un poco también adelantándonos a los fenómenos que se puedan producir debido al cambio climático, ¿ya?
Entonces, la adaptación tiene que ver con eso, con ajustarse y tratar, ¿no es cierto?, de, a través de algunas medidas y acciones, disminuir estos impactos que ha tenido el cambio climático. ¿Ya? Bueno, y ahí se mencionaron algunas acciones, ¿no es cierto? Y vimos lo que era la diferencia entre cambio climático y mitigación. ¿Ya? Luego teníamos entonces, ¿no es cierto? Hablamos acerca, que fue nuestra penúltima clase, que fue lo que era, hablamos de la producción y consumo sostenible. Entonces, para que nosotros pudiésemos entender esto del consumo sostenible, ¿no es cierto? Hablamos acerca de la producción, ¿no es cierto?, de los bienes y servicios. Y vimos que existían etapas que nos permitían obtener, digamos, crear los distintos productos, ¿ya? Ahora, junto con eso, ¿no es cierto?, entonces existe también un ciclo de vida de los productos, que es importante, ¿no es cierto?, que nosotros lo conozcamos, o sea, primero saber, ¿no es cierto?, que existe, ¿no es cierto?, un ciclo de vida de los productos, pero aparte de eso, aparte de saber que existe un ciclo de vida de los productos, ¿no es cierto?, conocer ese ciclo de vida. Y además de conocerlo, ¿no es cierto?, hacer un análisis de ello. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos va a llevar, esa es la idea, tener como cierta conciencia o desarrollar una conciencia, ¿no es cierto?, frente a todo aquello que nosotros de alguna manera vamos a utilizar, vamos a ocupar en nuestro beneficio, ¿ya? Entonces, es la idea, la importancia que tendría el conocer este ciclo de vida, ¿no es cierto?, de los productos, y también, como les decía, hacer un análisis de ello. Porque va a haber una huella de carbono, porque van a haber residuos, etc. Por todo eso, ¿no es cierto?, cada vez que nosotros utilizamos, entre comillas, consumimos algo, ¿no es cierto?, hay una consecuencia, ¿ya? Y la idea era que nosotros, cuando hagamos un consumo, entre comillas, no tenga impacto sobre el medio ambiente o tenga el menor impacto posible. En resumidas cuentas, a eso se refería, ¿no es cierto?, el consumo sostenible, a que nosotros, al adquirir algo, al utilizar algo, ¿no es cierto?, generemos el menor impacto posible en el medio ambiente. ¿Ya? Porque nosotros finalmente vivimos del medio ambiente, vivimos de los ecosistemas, nos ofrecen servicios, nosotros dependemos de ellos. Y, ¿no es cierto?, cuando no somos conscientes, ¿no es cierto?, no hacemos un consumo sostenible, nosotros estamos dañando. Y a su vez nos estamos dañando nosotros también. Bueno. Y luego teníamos entonces, y aquí aparecieron tres temas o dos temas bastante importantes, ¿no es cierto? Bueno, ahí en esta clase recordamos lo que era el consumo sostenible, que era importante, ¿no es cierto?, tenerlo en cuenta, porque en el fondo la pregunta que se planteaba era, bueno, ¿de qué otra forma, ¿no es cierto?, yo puedo hacer consciente de que debo preocuparme del medio ambiente, ¿no es cierto?, de que debo hacer un consumo sostenible? Entonces, aquí aparecía, ¿no es cierto?, estas ecoetiquetas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que eran estas ecoetiquetas? Si alguien me lo puede decir. ¿Qué es lo que eran estas ecoetiquetas? Bueno, estas ecoetiquetas, ¿no es cierto?, que se están utilizando a todo nivel, ¿no es cierto?, en relación no solamente a productos, sino que, o sea, a bienes y servicios en general también. Ya son estas etiquetas que de alguna manera mencionan, ¿no es cierto?, algunas características
características que tienen los productos en relación a, ¿cierto?, si contaminan, si no contaminan, si se pueden reciclar, etc. Entonces, aparecen como en la década de los 90, empiezan a producirse esta etiqueta, ¿ya? Y la verdad es que lo que decíamos son bastante importantes porque nos entregan información acerca de estos productos, ¿no es cierto? Y cómo de una manera ellos están ubicados, podríamos decirlo así, en cuanto a si hacen o no daño, o, ¿no es cierto?, en relación a la composición que pueden tener, si son como lo que en alguna etiqueta aparece ecoamigables, ¿no es cierto?, si son amigables con el ambiente, si son menos dañinas, si el tiempo de vida, ¿no es cierto?, que el producto va a tener es compatible con el ambiente. Bueno, toda esa información, ¿no es cierto?, la puede contener una ecoetiqueta. Nosotros vimos también que existían distintos tipos de ecoetiquetas, vimos que había 3 tipos y de esas ecoetiquetas, ¿no es cierto?, se utilizaban la 1 y la 3, que era como digamos, las que se podían utilizar más específicamente. Por otro lado, ¿no es cierto?, esto del uso de la ecoetiqueta era algo voluntario, no era algo obligado, ¿no es cierto?, que las personas, los empresarios, las industrias, etcétera, lo pudiesen o lo debiesen utilizar. Pero igual existe también una normativa en relación a esta confección, a cómo deben ser estas etiquetas. ¿Ya? Bueno, y de ahí, ¿no es cierto?, nosotros saltamos lo que era el reciclaje. ¿Ya? Un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque muchas de estas etiquetas indican, ¿no es cierto?, si el producto, ¿no es cierto?, puede ser reciclado, ¿no es cierto?, el envase del producto, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí empezamos a hablar acerca de lo que era el reciclaje. Y aparecen también las 3 y las 4R, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que era esto del reciclaje? Era lo mismo reciclar que reutilizar, que reducir, por ejemplo. ¿Ya? A ver, ¿quién me podría colaborar con esto del reciclaje? ¿Quién me podría decir algo acerca del reciclaje? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué beneficios tiene el reciclar? ¿A qué se refiere el reciclaje? Que es un tema súper importante que nosotros debemos considerar en la casa, ¿ya? En los lugares a los cuales asistimos, porque cada vez más, ¿no es cierto?, nosotros podemos observar que hay, por ejemplo, en algunos malls, estos recipientes, no, contenedores, que los separan, que tienen distintos colores, por lo tanto, eso indica los productos que nosotros podemos echar ahí para poder reciclarlos posteriormente. En el fondo, uno en la casa no recicla, porque reciclar, ¿qué es lo que implica? El reciclaje es un proceso donde yo voy a transformar aquellos residuos que quedaron, ¿no es cierto?, de algún producto, donde yo voy a intentar, ¿no es cierto?, o sea, se va a intentar obtener materias que puedan volver a ser ocupadas. Pero, ¿no es cierto?, el reciclaje implica transformación química. ¿Ya? Entonces uno habla, yo reciclo. Uno dice, yo reciclo. Y es porque contribuye con llevar a plantas, o, ¿no es cierto?, a lugares anteriores, ¿no es cierto?, a la planta del reciclaje, que están antes que la planta del reciclaje, esto, por ejemplo, puntos limpios. Entonces, uno dice, yo reciclo, pero en realidad uno está contribuyendo para el proceso del reciclaje. Y todos deberíamos hacerlo. Incluso, si lo pensamos, ¿no es cierto?, en el colegio, nosotros deberíamos tener un punto fuerte que fuese el reciclaje. ¿No es cierto? Y de ahí llevar esa idea, esa adaptación, ¿cierto?,
llevarla hacia la casa y plantearla, porque en realidad todavía hay mucha gente que saca grandes cantidades de basura de su casa. Entonces, una de las cosas que nosotros mencionamos es que cuando nosotros reciclamos, ¿no es cierto? Eh, Se reduce nuestra basura, ¿no es cierto? ¿Por qué? O sea, no solamente reciclamos, el reciclaje tiene que ver con estas tres o estas cuatro R en realidad. Incluso por ahí hablan de una quinta R, ¿ya? Que era el hecho de reutilizar. O sea, yo voy a intentar darle otro uso, ¿no es cierto?, a algo que probablemente en otra oportunidad podría haber desechado, ¿no es cierto? Una botella, no sé, una botella de estas de vidrio de jugo, se puede cortar algunas y convertir en vasos, o en floreros, por ejemplo, ahí estoy reutilizando, ¿ya? Entonces, eh, es importante que nosotros podamos, no en un futuro lejano, sino que en un futuro muy cercano, por ejemplo, en el colegio, establecer un lugar, ¿no es cierto?, en donde podamos aprender de lo que podemos hacer frente al reciclaje y de alguna manera, ¿no es cierto?, contribuir con esto que es la adaptación, ¿no es cierto?, al cambio climático, ¿ya? Bueno, y ahí estuvimos viendo, ¿no es cierto?, las etapas también del proceso de reciclaje, donde veíamos que, bueno, típico, ¿no es cierto?, que se reúnen, se juntan, ¿no es cierto?, se separan, se compactan, ¿no es cierto?, y luego todo eso va a la planta de reciclaje donde se va a transformar para poder obtener de estos, entre comillas, residuos, obtener, por ejemplo, materia prima que pueda ser utilizada, ¿no es cierto?, posteriormente. ¿Ya? Bueno, preguntas. Algo que quieran agregar, decir, porque en realidad yo insisto en que este tema no son temas que digan, en biología, qué fome. No. Son temas que nosotros debemos tener presente, sumamente presente, que no debemos olvidar, ¿no es cierto? Queremos aprender, debemos educarnos. Y a su vez, esa información que nosotros de alguna manera la tenemos que ir internalizando, tenemos que llevar a la práctica, también compartiendo y enseñándola a otras personas. Porque el que ustedes estén en el colegio, ¿no es cierto?, en un lugar todavía donde están estudiando, ¿no es cierto?, no es un beneficio, pero, ¿no es cierto?, es una ventaja sobre otras personas. Porque hay personas que ya no están en el colegio y que hay cosas de las cuales probablemente puedan no enterarse. Pero al estar en el colegio y que nosotros conversemos estos temas, los veamos y conozcamos un poquitito, ¿no es cierto?, nos va a ampliar nuestra visión y también nuestra forma de actuar. Y que podemos transmitirla y compartirla con aquellos otros que no tienen esta ventaja de poder aprender. ¿Ya? Bueno. Y aquí hay algunas preguntitas, ¿no es cierto?, que podríamos responder sobre todos los distintos temas, ¿no es cierto?, que vimos en las diferentes clases. Obviamente, a lo mejor no lo voy a alcanzar a responder todas, pero ojalá que las pudiésemos responder algunas, ¿ya? Como para finalizar en relación a las clases que vimos. Bueno, la primera pregunta dice, ¿debido a qué se producen principalmente las emisiones de dióxido de carbono? Cualquiera de los presentes. A ver, Donala Carmona, a ver si me puede decir por qué se producen principalmente las emisiones de CO2. ¿Cuál es la causa principal?
Don Bastián Córdoba. A ver aquí en el chat. Pero a ver, ¿cuáles son las? Ya, hablemos de principales fuentes. Principales fuentes, ¿no es cierto?, que emiten CO2. ¿Cuáles serían esas? ¿Cuáles serían las principales? Ya, pues chiquillos, ¿cierto? Hasta yo creo que un niñito básica me lo puedo responder. La otra entonces, ¿por qué se debe evitar que la temperatura suba a los 2 grados Celsius? La temperatura acá en el planeta, en la superficie del planeta. Tampoco. La otra, ¿por qué se cataloga a Chile como país vulnerable? Ya. ¿En qué organizaciones internacionales participa Chile? Ya, bien, sí. Quema de combustibles fósiles principalmente, exacto. Principal fuente de emisiones de CO2. Ya. ¿Y por qué Chile se cataloga como país vulnerable? ¿En qué, ¿en qué organizaciones internacionales participa Chile? ¿A qué se ha comprometido Chile en relación al cambio climático? ¿No? Bueno, entonces, veamos. Ya. A ver. No, todavía falta algo acá. Ahí está. ¿En qué se diferencia adaptación y mitigación del cambio climático? ¿Para qué se crean las ecoetiquetas? Bueno, no quise agregar más preguntas porque es mucho más por preguntas, pero ¿para qué? Y bueno, aquí está lo tan esperado. Terminamos con esto entonces. Ya. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ah, qué chistosito, Abdiel. Tú y tu XD. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Ya. Afectan especialmente. Ya. Bueno, ya niños. Estamos listos, hemos terminado. Ya agradezco a Nadia que generalmente participa, a pesar de que no tiene audio, pero